En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya veo que sois muy fieles, ¿eh? Realmente sois aquí perseverantes, ¿eh? Yo pensaba que iba a encontrarme con máximo 5 o 6 personas, pero me da igual, porque yo por 5 también me tiro a la piscina, por 4 también, por 3 también, por 2 también, por 1, que ese uno es muy fuerte porque se me tiro a la piscina y me coge los brazos, hay que ser fuerte, pero yo por 1 también me tiro, ¿no? Realmente lo que es maravilloso, esta mañana estaba con los profesores haciendo una reunión y leyendo el Evangelio les decía que qué hermoso es contemplar que Dios se hace hombre para salvarnos, por supuesto, pero sobre todo para amarnos. Y segundo, nos ama a cada uno en particular. Y por último, es capaz, y ha sido capaz de venir Jesucristo a salvar una sola alma. Una sola alma. Porque nos ama con infinito corazón. Por eso me alegra mucho de veros, ¿no? Porque sois muchos que estáis interesados en la materia y procuro que aprendáis lo mejor posible para vuestras vidas y vuestra profesión. Bueno, vamos a continuar con el tema del fin último, pero como siempre haciendo un pequeño resumen de cómo ha ido la semana. Voy a hacer un examen al final del trimestre y veamos cómo ha salido, ¿no? ¿Sí o no? Eso, sí me gusta. Lanzados, lanzados. Teología, aquí. Teología moral. Tema 3. Y tema 3. A ver si es este. Bueno, os decía como resumen inicial que lo fundamental de la teología moral es entender las claves fundamentales de la teología moral, cómo se fundamenta, qué problemas tiene y sobre todo en el fondo es buscar qué más quiere Dios de mí, ¿no? Miguel Ángel. No se está compartiendo la pantalla. ¿No? Ah, espérate, creo que no. Claro, es que no lo he puesto, no lo he hecho, es verdad. Tienes razón. Uno de esos, a ver. Tienes razón. Aquí está. Ahí, compartir pantalla. Es que no lo he puesto, es verdad. Y entonces entramos. De hecho, eso es mi despacho. Ah, me estás ahí vigilando a que haga, Claro. ¿no? Vale. Muy bien. Vale, ¿Listo? ahora ya debe estar. Ya está. Entonces decía que las claves fundamentales... ¿Eh? ¿A ver qué? Este 5. Ahí es. Sí, voy. Decía que los objetivos de la moral, fundamentalmente, entender las claves de la moral fundamental, sus problemas, que estamos viendo poco a poco, comprender fundamentalmente también lo que Dios quiere de mí para ser mejor persona, para ser mejor profesional, que es lo que también nos ayuda a reflexionar. La teología, aparte de aprender, nos ayuda a pensar cómo aplicarlo en mi vida personal. Y luego, tercero, tener criterios claros de claros para defender la fe. Esto no se mueve. A ver. Bueno. Seguimos. Decíamos que estamos en noción, naturaleza, hemos dado el fundamento, estamos ya explicando lo que es el fin último, ¿de acuerdo? Estamos en el tema 3 y decíamos que la teología moral pues realmente nos ayuda a tener una línea de la vida, es decir, sabiendo y creyendo la verdad fundamental de la vida, cómo debo comportarme. Es decir, es conjugar bien lo que son las verdades cristianas nuestras, la verdad de la fe, y segundo, cómo comportarme. Veíamos que en el camino seguimos siempre a la persona de Jesucristo. Cristo se encarna para realmente hacernos un camino en nuestra vida. Y por eso dice, ven y sígueme. Las fuentes de la moral son fundamentalmente Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, ¿vale? Fundamentalmente Sagrada Escritura, que luego de ahí sale la tradición, que es lo que van diciendo los primeros padres de la Iglesia
hasta el siglo VII, y luego el magisterio de los papas y los obispos. ¿Cuál es la base fundamental de la teología moral? Pues las enseñanzas de Jesús y sobre todo la vida de Jesús, sus palabras y sus acciones, las dos partes, ¿vale? Él viene a hablar, él viene a enseñar, y él viene a enseñar y a hablar con su testimonio personal. Entonces veíamos que el problema, el fin último del hombre, realmente nos lleva a preguntarnos pues las preguntas fundamentales, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿No? ¿Por qué debe el hombre conducirse éticamente? Y esto hace que el fin último del hombre se lo plantee pues, de formas diversas. Nosotros como cristianos buscamos fundamentar nuestra moralidad en Cristo. Sobre todo, como decía el último día, nuestro fin último es glorificar a Dios, es decir, ser felices en la vida eterna. Entonces, cuando hablamos del bien y del mal, de la felicidad, pues hay muchas veces que lo hace depender mucho de la naturaleza social, es decir, del entorno social y no tanto en cuanto de lo que Dios quiere de mí en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Decíamos también que el hombre es un ser moral por naturaleza, ¿vale? Somos seres racionales y la estructura moral del hombre lleva a ser un hombre moral. ¿Cuál es el fin último del hombre? Espiritualmente es la gloria de Dios, la gloria de Dios, y en segundo lugar es buscar la felicidad última, que es pues llegar a Dios. Pero para llegar a Dios, ¿verdad? Tengo que seguir un camino. Yo no puedo subir al cielo por la escalera que a mí me da la gana, sino por la escalera que ha puesto Dios. Tengo que subir los peldaños que Él ha puesto. Tengo que sujetarme en la barandilla que Él ha puesto. Si yo voy por mis caminos, por otros caminos, pues podría llegar siempre y cuando no haya conocido la moral cristiana, la vida cristiana, que es otras religiones, si uno es coherente con sus religiones. Pero Cristo ha venido a encarnarse y ha venido para decirnos cómo debemos llegar al cielo. Si yo quiero ser feliz con Dios, pues debo seguir sus líneas de conducta que Él me ha enseñado con su palabra y sus acciones. El hombre, entonces, el fin de la ética es la felicidad y obviamente para poder llegar al cielo yo debo actuar correctamente, debo conducirme moralmente. Por eso los cristianos debemos conocer la moral, qué es lo que Dios quiere en mi corazón, en mi vida. Hablamos de la conciencia, hablamos de la libertad, ¿os acordáis? ¿No? Que eran palabras muy bonitas. Libertad, conciencia y dije la última vez, eran 3 palabras, ¿no? Libertad, conciencia y circunstancias, y en todas las circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que elegir libremente, tenemos la posibilidad de amar a los demás, tenemos que distinguir en la conciencia qué es lo que Dios quiere de mí en cada momento, y en cada circunstancia, en cada lugar, en el trabajo, en mis clases, en mi familia, con mis amigos, en una fiesta, pues debo conducirme moralmente. La ética cristiana, como decíamos antes, la felicidad perfecta que buscamos nosotros, la salvación que es llegar al cielo, ¿no? O sea, nosotros queremos salvarnos, ¿vale? ¿Pero de qué? Del pecado. Pero salvarnos, cuando uno se está ahogando, quiere ponerse en una tierra firme, sea una barca, sea un barco, sea un helicóptero o sea tierra firme. Entonces nos salvamos y lo que buscamos es llegar a un lugar firme. El lugar firme nuestro como cristianos es el cielo. Y como digo, la salvación, Dios nos salva del pecado, Dios nos salva del mal, Dios nos salva del error. Dios quiere que no nos equivoquemos, aunque seamos imperfectos y somos humanos. Y la ética filosófica, como dije en otras ocasiones, que es la ética de Platón, la de Aristóteles, es la felicidad última es conducirse moralmente en la vida, ¿vale? Entonces, decíamos que el mundo se ha creado para la gloria de Dios, decíamos que nosotros creemos en el creacionismo, es decir, que Dios es mi creador, yo soy su criatura, y el fin último del hombre es llegar a Dios, la salvación,
llegar al cielo, pero en definitiva es vivir siempre y eternamente con Dios. Qué alegría, qué maravilla celebrar una vez más la Navidad, sabiendo que Dios ha venido al mundo para que le conozca, para que le ame, para que le imite y pueda compartir mi vida con Él eternamente. Es una gozada, ¿eh? La verdad que es... Por eso esta alegría que tenemos los cristianos en la Navidad. Por eso celebramos una cena o una comida de Navidad. Por eso dejamos todo unos días para estar con la familia y decir, oye, que Jesús ha nacido, que realmente Jesús ha nacido, que ha venido a salvarme. Y el hombre, como digo, debemos tender siempre hacia Él. Tenemos por naturaleza tendencia hacia Dios. Somos hombres por naturaleza religiosos, tendemos hacia algo absoluto. Nosotros como cristianos tendemos hacia Dios, que es nuestro creador. Por eso creemos en el creacionismo. Entonces, como digo, el fin mismo está dentro de la naturaleza del hombre. Por un lado, está inscrito en la naturaleza por nuestra razón, como he dicho antes, y por la estructura moral del hombre. Luego, segundo, el fin lo demanda porque por el pecado original, y obviamente lo que trastoca el pecado original hace que sepamos, por la gracia de Dios, distinguir lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, antes de que Adán y Eva comieran del árbol pecaminoso, pues el hombre no sabía distinguir entre el bien y el mal, porque todo era bien para ellos, porque vivían en gracia de Dios. Y sin embargo, al cometer el pecado original, ya Dios le dio la distinción entre lo que es el bien y el mal, porque antes de ese momento se sentían desnudos, porque es que no sabían lo que estaba pasando en su vida, pero ¿qué pasa de repente? Como un trozo de manzana y de repente me siento que estoy desnudo que es sin Dios en definitiva, ¿no? Yo estoy sin Dios, el estar desnudo, el estar vacío de uno mismo es estar sin Dios. Y por último, ¿cuál es el objetivo de la encarnación, como he dicho antes, y la redención? Pues restablecer el proyecto original. ¿Cómo? A través de la gracia, ¿vale? ¿Cómo? A través de unos sacramentos, a través de unas bienaventuranzas, a través de el decálogo que nos enseña el camino moral que debemos seguir para restablecer mi relación con Dios. Fijaos qué bonito todo esto, porque es que todo se une, ¿no? Todo se une, todo tiene un sentido y todo lleva a vivir eternamente de Dios. Porque todos nosotros somos limitados. Un día vamos a morir. Todos. Y lo más importante de todo esto es saber cómo yo me he comportado definitivamente. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿A cuántos he ayudado? ¿A cuántos he amado? ¿A cuántos les he sonreído? ¿A cuántos les he dado unas buenas palabras? Ese camino moral de nuestra vida cristiana. Y eso nos lo dice el Evangelio, nos lo dice el Magisterio, nos lo dice la Sagrada Escritura, nos lo dice nuestra conciencia y nos lo dice nuestra formación que vamos teniendo aquí en el curso de Teología. Bien, más cosas. El hombre debe, una vez que realmente somos conscientes de que Jesús es quien me llama, como he dicho al principio, ven y sígueme, me llama a seguirle, obviamente, de forma espiritual, tenemos un deber moral, tenemos un deber hacia Dios, al ser conscientes, al reconocer que Dios es mi creador, al reconocer que Dios es mi dueño y al reconocer que Dios es la persona que me ha creado para la finalidad. Entonces debemos orientar toda mi vida hacia Dios. Ya os digo que me gusta mucho escribir. No puedo escribir porque no me puedo levantar, pero ahora mismo estoy escribiendo por aquí, por arriba, por abajo, cosas que se ayuden a entender mejor lo que estoy diciendo, porque a veces yo entiendo que las palabras y lo que digo es un poco pesado a veces y puede ayudar más las imágenes que las palabras. Entonces, yo debo orientar toda mi vida, o sea, debo conducir mi vida hacia Dios, o sea, no debo cizaguear como un coche de un lado para otro. No sé si habéis visto cuando conduce uno por primera vez, le deja el volante, pues se cuenta que no sabe qué hacer con el volante, ¿no? Y de repente, pues se cree que va bien y el coche va hacia la derecha. Y otro dice que no, que por lo bien, por lo recto, pues tiene que estar en el camino. Entonces pasa lo mismo en nuestra vida, o sea, tenemos nosotros
al conocer a Dios, ¿verdad? Al darnos Dios nuestra vida, que es el coche, pues debemos conducirlo bien. Y Él está a mi lado para conducirlo, para decirme lo que debo hacer. Entonces, poco a poco, lo voy orientando con el tiempo, con la experiencia, con la oración, con los sacramentos, con la dirección espiritual, con la lectura del Evangelio. Yo voy encaminando mi coche, ¿verdad?, hacia la meta. Voy conduciendo mi vida hacia la meta, que es salvación. Entonces, el fin del hombre es la vida eterna. La vida eterna. No hay más. Pero obviamente para llegar al fin hay que poner los medios. Y orientar, por eso mismo, orientar mis actos, mi vida diaria. Cuando hablamos de actos, de acciones, es el hacer de cada día, ¿no? Yo puedo estar aquí porque me obliga mi mujer o mi marido, ¿no?, porque ya he hecho el curso de teología, ¿qué haces tú? O puedo hacerlo de realmente por ofrecerlo a Dios, si me cuesta, o hacerlo con amor, ¿verdad?, buscando el mayor bien y gloria de Dios. Todo va a la gloria de Dios. Desde el más pequeño detalle de cada día, como es llegar a tu casa tarde, dice, Señor, mira, yo cansado, pero yo feliz porque te lo ofrezco al Señor, a ti, Señor, en este momento, por las familias, por la gente que enferma, etcétera, o simplemente pues vivir de forma rutinaria. No sé si ha pasado muchas veces, a mí me pasa, de vez en cuando, no siempre, por supuesto, a veces me siento en el paso marítimo, aquí de Cádiz o de donde sea, y me pongo a ver a las personas caminar, ¿no? Y yo digo, bueno, esta gente, esta persona conocerá a Dios, y esta, conocerá a Dios, tendrá a Dios en su corazón, y ahí pues me pongo a rezar un poco por ellas, ¿no? Pero muchas almas viven sin Dios, son como zombies, ¿no? Como zombies. Ya digo, sin juzgar, pero sobre todo como dando gracias a Dios de tener a Jesús en el corazón y pidiendo a Dios que tengan todos también a Jesús en el corazón. Entonces, debo orientar todos mis actos que son de los más pequeñitos a levantarme, que me cuesta levantarme, me cuesta ducharme, hacer frío en mi casa. No sé vosotros, yo no tengo calefacción en mi casa, de momento todavía no lo he puesto, de hecho, pero yo tengo un calefactor nada más pequeñito y ya está, porque aquí en Cádiz, yo soy de Madrid, y en Madrid, si estás calefacción te mueres, pero aquí en Cádiz aguanta 2 meses perfectamente y el resto del año ya es calorcito, ¿no? Muy rico. Entonces, yo por la mañana cuando me levanto, pues tengo frío. Cuando me gusta también tengo frío, ¿no? Yo soy muy friolero. Yo tengo 2 mantas, 2 edredones, tengo un calefactor. Yo digo, prefiero morirme de calor que morirme de frío. O morirme, ¿cómo se dice? Morirme tapiado de mantas, ¿no? Bueno, el caso es que yo, como digo, busco ofrecer a Dios pues todas mis acciones. Todo. Y tenéis que preguntaros vosotros mismos, yo ofrezco todo lo que hago, todo lo que rezo, mis dificultades las ofrezco a Dios, incluso las cosas buenas, un regalo de mi marido, un regalo de Navidad, una buena comida, incluso haberme despertado por la mañana bien, el haberme despertado ya es un regalo de Dios, en la vida es un regalo de Dios, el tener una cama, un lugar para dormir. ¿Cuántas personas vemos aquí en Cádiz pidiendo limosna? Nosotros tenemos, gracias a Dios, pues esa posibilidad de tener una casa donde cobijarnos, un cariño de una mujer, un marido o de unos hijos. Tenemos formación, podemos discernir, tenemos posibilidad de venir aquí a estudiar. Todo esto son gracias de Dios. Muchísimas gracias. Estamos rodeados de gracias y a veces no nos damos cuenta. Solo pensamos que todo lo que nos ocurre son cosas malas. Y no es verdad. No es verdad. Es verdad que sufrimos, es verdad que ocurren cosas, pero es mucho más donde, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es que a veces somos tan ofuscados, somos tan necios, ¿no? El hombre tan egoísta que se mira más el ombligo que mira el horizonte, que es Dios. Por eso hay que orientar las acciones hacia Dios. Como he dicho, el fin del hombre es la vida eterna. Si yo quiero llegar al cielo, pues toda mi vida debo tender hacia Él. Y cuando tiendo hacia Él, lo que hago es, pues cada cosa, pues veo a Dios. Veo a Dios en un paisaje. Yo por la mañana aquí no dejo de admirar la imaginación que tiene Dios de que cada día podamos contemplar una puesta del sol tan bonita en Cádiz. Eso es increíble.
Entonces, ¿cómo se dice? No rutinarse, es no acomodarse en aquello que Dios ha dado en nuestros regalos. Y por eso debemos encaminar, aunque sepamos conducir nuestra vida, ¿verdad? No acostumbrarnos totalmente de ir por el camino, por el coche, ¿verdad? Sino, chicos, pues con música, dar gracias a Dios, alégrate con los demás, conforta a mucha gente que está pasando mal. No sé si habéis visto a muchas personas que hay gente que habla con ellos, o una de dos, o hablan siempre de ellos mismos, o están quejándose de todo, ¿no? Son tóxicos, ¿no? O sea, tóxicos porque a veces te produce una sensación de que estás en una situación caótica, ¿no? Y sin embargo, no es así. Pero hay gente que es muy pesimista, que ve el vaso medio vacío, que ve la vida con problemas. Y la vida es preciosa. Ya digo, tenemos el coronavirus, tenemos dificultades, es un momento muy difícil, pero, chico, podemos estar con la familia. Podemos estar en gracia de Dios. Tenemos la Eucaristía, tenemos a Dios en nuestro corazón. En fin, tantas cosas buenas. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, vamos a seguir, porque si no, aquí vamos a hacer una meditación, una contemplación, vamos a poner el Santísimo aquí, hacemos la oración y nos vamos a casa después. Así que mejor continuamos. ¿Qué requiere? Entonces, o sea, un paso es el fin del hombre, que es la vida eterna y oriental. Segundo paso es, a ver, bueno, bien, si mi vida es esta, ¿qué me hace falta? Entonces, ¿qué me hace falta? Que las acciones en sí mismas sean buenas. ¿Y por qué digo esto? Porque no basta tener buena intención. Como dice aquí, tienen que ser buenas objetivamente y subjetivamente. ¿Qué significa esto? Lo acabo de decir. Que tienen que ser buenas. Que no vale mi intención. La intención es igual a subjetivo. O sea, yo estoy en mi casa y digo, yo quiero dar clase de moral hoy, a 7:30, a los chicos. Y mi intención es ir a clase de moral. Y me quedo en casa. 7:30, 8:15, 8, nosotros aquí esperando al profesor, diciendo que desgracia el tío este, que el día último de Navidad, que sinvergüenza, ¿verdad? Aquí yo me estoy aquí comprometiendo para venir aquí a la clase y el profesor no viene. Pero mi intención es buena. Yo he venido a clase. Yo quería venir a clase. Mi intención era venir a clase. Yo os quiero, de verdad, pero no he venido a clase. Entonces, no puedo decir, oye, que mi intención ha sido venir aquí, he querido venir, ¿verdad? Os quiero muchísimo, pero me quedo en casa tranquilamente viendo una película. Entonces, las acciones tuyas y mías no basta solamente tener buena intención, ¿vale? Porque a veces luego se confunde mucho con la lección fundamental. Yo elijo a mi mujer o a mi marido, ¿verdad? Pero luego después hago lo que me da gana, ¿no? O sea, tú has hecho una lección fundamental, pero luego tiene que alimentar esa lección fundamental en lecciones pequeñitas. Igualmente, las acciones no solamente es tener buena intención, sino que hay que llevarlas a cabo, tienen que ser objetivas, ¿vale? Tercer paso. Oye, vale, muy bien. ¿Qué requiere? Pues que sean objetivos objetivamente buenas, quiere decir que sean buenas y que además de buena intención. Tercero, pues hombre, ¿cuándo son buenas? Pues como dice aquí en el esquema, cuando se adecúan a las normas que nos pide la Iglesia, que son normas, como he dicho al principio de la clase, basadas en las enseñanzas de Jesús, basadas en la persona de Jesús. ¿Y por qué seguimos a Jesús? Porque Jesús no es un hombre, porque Jesús es hombre y Dios verdadero. Y vivió aquí en el mundo como hombre, ¿verdad? Pero con un espíritu de Dios. O sea, es Dios, en definitiva. Es Dios y hombre verdadero. Y por eso nosotros seguimos a Jesús. Y cuando nos dice que debemos actuar de forma determinada, es porque Dios nos lo dice. Y como dice aquí el titular, el hombre debe orientar hacia Dios todas sus acciones. Entonces, el fin del hombre es vida eterna. Segundo, requiere que mis actos de cada día, con mi mujer, en el trabajo, con mis amigos, sean cosas buenas. No es suficiente estar en mi casa y decir voy a trabajar y me quedo en mi casa y no trabajo. Si no tengo que trabajar, es una acción buena, si no sería malo, injusto. Y tercero, son buenos cuando seguimos los mandamientos. Entonces, como digo ahí, cuidado con la ética de las buenas intenciones. Ojo, ojo, buenas intenciones hay muchos. Como dice el refrán, el infierno
¿Habéis escuchado eso, verdad? El infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Habéis escuchado alguna vez eso o no? Sí, ¿no? Muchas. Entonces, es eso es lo que dice la Iglesia, es decir, no es suficiente tener buena intención. Una cosa es que yo tengo buena intención de venir a clase, ¿verdad? Me llama mi hermano y dice que mi madre ha fallecido. Entonces me tengo buena intención de venir aquí, pero por una circunstancia extraordinaria no puedo venir. O cuando me fui a agencias espirituales, mi intención era venir aquí a clase, pero no puedo venir, pero lo organicé para que después lo pudiera completar. Entonces, las acciones tienen que ser buenas. Entonces, la buena intención no es suficiente. Debo cuidar la ley moral, pero recordad muy bien una cosa. Yo cuando hablo de ley moral, la pego totalmente a Jesucristo. ¿Ok? No es una ley moral por ley moral. No vamos a la misa por ir a misa. No vamos a confesarnos porque tenemos que confesarnos. Yo voy a misa porque quiero unirme a Dios. Yo me confieso porque quiero limpiar mi alma, porque quiero purificarla, porque quiero mejorar. No voy a rezar porque me dicen que tengo que rezar en la parroquia o algún movimiento. No, 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 no. Eso no es amor. Yo hago las cosas porque amo a Dios. Yo sigo a Cristo y Cristo me pide eso. Si no puedo un día, pues nada, no pasa nada. Pero es verdad que lo que hacemos es seguir a Cristo. Seguimos la Eucaristía, seguimos la confesión, seguimos la oración, somos personas buenas porque tenemos una ley moral que está íntima y totalmente unida a la vida de Cristo. Nunca separéis la ley moral cristiana con la persona de Cristo. Es fundamental, porque si no, nos perdemos, ¿eh? Os perdéis. Si son de la ley moral por la ley moral, malo. Y como he dicho al principio, las fuentes de la moral fundamental es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Pero sobre todo, la base es la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se determina la rectitud de la moral de las acciones? Como he dicho antes, ahora mismo, por los mandamientos. Nosotros, si vamos haciendo cosas objetivas y subjetivamente buenas, de acuerdo a lo que Dios me va pidiendo, entre paréntesis, ley moral, obviamente, pues llegaré a la felicidad y la salvación. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que hacemos una acción buena, ayudamos a una persona a cruzar la carretera, una persona mayor, o damos una limosna en Cáritas, o ayudamos estos días de Navidad a recoger regalos en diferentes parroquias para distribuirlas en Cáritas o otras asociaciones a niños, a familias que no tienen qué comer en Navidad o tienen que comer pero no tienen algo especial para celebrar la Navidad, pues ¿cuántas veces llegamos a casa pues felices, ¿no? Cansados pero felices? Yo, a mí, sinceramente, os digo que cuando vengo aquí a clase, yo voy a mi casa feliz, ¿no? Porque puedo transmitiros aquello que yo he aprendido, que me ha enseñado a mí. Yo transmito felizmente lo que me ha enseñado, pero voy feliz porque, bueno, ya sé que hay más personas que pueden conocer mejor cómo conducirse rectamente en su vida, conocen mejor a Dios, ¿verdad? En la medida que yo pueda ser buen instrumento, pero la felicidad de darse a los demás es inapreciable. Si pregunto a cada uno una experiencia que tenéis especialmente, a cerrar los ojos, os acordáis de 1, 2, 3, 10 experiencias que diga esto es que me da la felicidad, el sacrificio, la entrega, la generosidad, más que el tener, más que el recibir besos, más que el que me feliciten, es el darse a los demás. A mí me llena mucho más darme que el pensar en mí mismo que venga la gente a mí. ¿Sí? Yo he hecho misiones en México, en Venezuela, en varios lugares con jóvenes y los jóvenes, muchos no eran católicos practicantes, pero al hacer la experiencia de misiones yendo de casa en casa, viendo la problemática que había en cada casa, no sabéis que, bueno, en México cuando uno es misionero, aunque seas laico, te ven como un pancito. Entonces se desahogan contigo y te cuentan toda su vida, toda su vida. Entonces, claro, chicos jóvenes de 18, 19 años que van allí a una casa, que un señor de 40 años, 50, 60 años te cuenta su vida entera, su problemática, es que se queda abrumado. Y cuando además, después de estar con ellos un rato, lo que hacen es regalarte dos huevos o 3 huevos, pues alucinante. Y si además sabes que esos 3 huevos eran la comida del día de la familia,
todavía más. Entonces, aquí duermen mal los misioneros, dormimos en el suelo, lo duchamos con una jarra, el suelo sucio, comida no está del todo higiénica, pero vuelven felices. Yo con todos los jóvenes que he ido, vuelven todos cambiados. Son unas espirituales vivientes, ¿no? Entonces, la felicidad que da el darse, ¿no? El dar tiempo de tu vida a los demás, en la parroquia, en un movimiento, en la cofradía, el darse, pero el darse de verdad, el darse orientando tus actos hacia Dios. Bien. Entonces, cuando tú cumples los mandamientos, está unido a Dios, a Jesucristo, la persona de Cristo, totalmente pegado. La ley y Dios es lo mismo para un cristiano, la ley entre comillas, por supuesto, la ley moral cristiana. Obviamente, adquirimos la felicidad. Somos felices. Luego, después, ¿cómo determino otro elemento más para determinar cómo nuestra moral puede ser recta? Segundo lugar, tomando decisiones que comprometen tu vida. Decisiones serias, fuertes, comprometidas, que purifican el corazón, te ayudan a vivir el sacrificio de forma diferente con Cristo y el sufrimiento, pues como Jesús en la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados a los pobres, porque todos ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos serán también el reino de Dios. Y así. Entonces, esa bienaventuranza es el camino, es el decálogo que nos dejó Dios en respuesta al decálogo de Moisés. Y tercero, la actitud moral es que el fin último y absoluto nuestro es Dios. Y luego, por supuesto, el fin intermedio son cosas buenas, pero que deben llevarme a Dios. Como es la poética, el trabajo, la ciencia, la cultura, el cine, todos son medios para llegar a la felicidad. Porque ¿quién es feliz cuando se casó? ¿Quién de vosotros no es feliz cuando tuvisteis el primer hijo? El primer trabajo, el primer sueldo. Seguro que todos os acordáis del primer día que disteis su sueldo, seguro. Obviamente, es una felicidad, pero es una felicidad limitada. La felicidad verdadera es la felicidad absoluta que está en Dios. Entonces, la felicidad última de toda criatura, ¿vale? Es la gloria de Dios. Esta gloria de Dios. Yo esta mañana decía a los profesores de mi centro, le decía, yo, este año no hemos podido hacer la comida de Navidad, que era para hoy justamente, por motivos que ya sabéis, pero decía yo, quiero tener con vosotros una reunión, porque es que estamos alegres porque Cristo ha nacido. Y cuando estamos alegres con Cristo y nos da alegría y somos felices con Cristo, buscamos transmitirla. Y la gloria de Dios es dar gloria a Dios a Él por ser quien es, que es Dios, pero glorificamos a Dios transmitiendo a los demás quién es Dios para mí. Entonces, hay una dicotomía que es el teocentrismo y antropocentrismo. Porque el teocentrismo, el objetivo de Dios es manifestarse al hombre tal cual es. Entonces, centramos nuestra vida en Dios. El teocentrismo es teo, que es Dios, Zeus, de griego Zeus era Dios. Zeus, el dios griego, significa en griego Dios, centro es Dios, y antropocentrismo, antropos, es una palabra también griega, significa hombre, que el centro es un hombre. Entonces, el objeto último de Dios es dar a conocer su persona a los hombres. Por eso mismo debemos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y en el corazón, y no centralizar nuestra vida en el hombre. Y por eso debo de reconocerle y dar gloria a Dios. ¿Vale? Entonces, haciendo un paralelo, ¿vale? Un paralelo al rey aquí de España, hombre, cuando yo reconozco a distancia que este es el rey, ¿verdad? Obviamente cuando voy a saludarle, pues solamente le doy le puedo saludar de mano, gente que no cree que el rey es especial, le puedo hacer un gesto de reverencia,
o le puedo saludar de forma eufórica con un abrazo, como tú quieras, pero lo importante es reconocerle y glorificar al Rey terrenal. Pero si es en el caso nuestro de Dios, obviamente reconocemos que es Dios, porque lo conocemos, le reconocemos y le damos gloria con mis acciones. No solamente gloria a Dios con dando movimiento de manos y rezando muchas cosas, no. Gloria a Dios, así sí, pero no es suficiente, porque a Dios rogando y con el mazo dando. Por eso hay que tener las dos partes, la oración y la acción. Como decía San Benito, ora et labora, ¿no? Reza y trabaja. En fin, hablamos siempre de lo mismo. Sí que estamos dando vueltas a peonza, como todos los días. Entonces, es rezar y es actuar. Es glorificarle nuestro corazón, en la oración, en la misa, en todas partes, la gloria del trabajo. Y luego también glorificar a Dios en trabajo. Por eso, por ejemplo, en el Opus Dei, la espiritualidad del Opus Dei es santificarse en el trabajo. La espiritualidad de las hijas de la caridad, de la hija de la caridad es dar de comer a los pobres. La espiritualidad de las ¿cómo se llama? De la Teresa de Jesús, Teresa de Calcuta, es cuidar a los más pobres de los pobres. Cuando ella fue a Calcuta, no fue hablando de Dios a la gente pobre. ¿Qué es lo primero que hizo? Recoger a la persona medio muerta, limpiar sus heridas, darle cariño y que tengan una muerte digna. Eso es lo que hizo la Madre Teresa al comenzar su labor misionera en Calcuta. Entonces, nosotros damos gloria a Dios, pero tenemos que actuar y tenemos que vivir nuestra espiritualidad. Y por eso, cuando glorificamos a Dios en el trabajo, trabajamos con una espiritualidad propia, que es lo que Dios nos va diciendo en nuestro corazón. ¿Vale? Hay otro punto que es muy importante, el punto B, que dice, la gloria de Dios, esto por supuesto todo es del libro, no es inventado el mío, y el libro es Doctrina de la Iglesia. La gloria de Dios no humilla al hombre. ¿Esto lo expliqué otro día? ¿No? La gloria de Dios no humilla al hombre, sino eleva. ¿Por qué dice eso? Porque Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño. Yo soy su criatura y soy su siervo. Pero no porque yo dé gloria a alguien superior a mí, significa que yo soy humillante para mí, sino que yo glorifico a Dios porque Dios me ha creado por amor, no para que le sirva manjares, para que le cocine, para que limpie el coche, para que aspire su cuarto. No, me ha creado para amarle. Tendemos hacia Él. Buscamos la felicidad eterna. Él quiere que gocemos con Él en el cielo. Y por eso no nos humilla nuestra persona. Ahí no, vosotros sois, los cristianos, vamos, adoráis a un Dios, ¿verdad? Y vosotros sois unos siervos, sois unos mentecatos, no tenéis persona ninguna. Esto se exagera un poco, se exagera un poquito. Pero vamos, la verdad que a veces parece que eso, como dice Marx, ¿no? El gran marxista, que es el padre del socialismo y comunismo, que decía que la religión era el opio del pueblo. Una forma de amansar la conciencia, una forma de responder o de dar respuesta a preguntas trascendentales, pero que no tienen un sentido ninguno. Entonces, nosotros no creemos a Dios como una manera de justificar nuestra vida, no. Creemos en Dios y damos gloria a Dios porque Dios es mi creador, porque yo lo experimento en mi corazón. Perdón. Porque yo lo experimento en mi corazón. Yo le tengo en mi corazón. Yo le poseo en mi corazón. Dios le llevo en mi corazón. Dios le llevo al trabajo. Dios le llevo a mi casa. Dios le llevo cuando digo un beso a mi mujer, a mi marido, cuando estoy con mis hijos, con mis nietos, en el trabajo, en la calle, esperando en el autobús, leyendo un libro. Entonces, Dios le lleva en mi corazón. Y por eso no humilla al hombre. Yo doy gloria a Dios en todos los actos, pero no me humilla. Dios no quiere humillarme al decir que glorificamos a Dios. Porque a veces la contraprestación a lo que es la gloria de Dios es justamente la humillación. Si yo glorifico a Dios, el que glorifica a quién es? La persona que es sierva, la persona que tiene personalidad, la persona humillada. Y por eso dice que no humilla a Dios, sino que le eleva a descubrir, a reconocer y a experimentar a Dios. En fin, son cosas, eso es para meditarlo, de verdad.
Son frases muy bonitas que tienen un trasfondo espiritual y humano grandísimo. Terminamos esto y nos vamos, ¿os parece? ¿O seguimos? 1 hora y media más. Habéis hecho un esfuerzo enorme y yo os lo agradezco muchísimo por vosotros, no por mí, ¿eh? Entonces, por último, la vida moral. Si tenemos una dignidad, tenemos que tener un recto y adecuado uso de mi libertad, un comportamiento adecuado. Segundo, el hombre debe buscar la gloria de Dios aceptando y respetando esa grandeza de Dios. Es que eso tiene tela de manera, ¿eh? Porque yo digo, sí, yo acepto, respeto su grandeza de Dios, ¿verdad? Pero si me toca a mi hijo o a mi mujer o me conceden a mí un cáncer, ¿verdad? Ya ahí despotrico contra Dios. No, debo aceptar. Si yo digo que glorifico a Dios, yo debo aceptar y respetar todo lo que está pasando. Me acuerdo, ayer estaba con una persona también que me decía que estaba su madre de 2 años, que estaba muy mal, que está toda su vida perfectamente, está en el hospital, está perdiendo la vista, perdiendo el oído, y le decía, pero es que mi madre va a sufrir muchísimo y tal. Decía, no es ley de vida, pero la verdad que hay que vivir con fe, hay que pensar que ya tiene que cumplir su misión, pero hay que aceptar la realidad, aceptar y respetar lo que Dios quiere de cada uno. La grandeza de Dios, el hecho de que estemos en este mundo 90 años, ¿verdad? Pues para los que han recibido esa compañía, pues es una grandeza tremenda, pues somos limitados, pero hay que aceptar y respetar la grandeza de Dios, que a veces no aceptamos ni respetamos, los cristianos a veces, digo, porque yo he visto muchos que se dan un golpe de pecho, pero luego después cuando le pasa algo, vamos, es que se mueren o nos morimos, ¿no? Dios quiera que no nos pasa a nosotros ni a mí tampoco. Y luego, por último, como digo, la gloria de Dios repercute en la gloria humana. Si yo glorifico a Dios, obviamente mi vida también mejora, ¿vale? Si yo busco que Dios esté en su lugar, obviamente Dios ocupa mi vida de una forma adecuada y se glorifica también mi alma, se perfecciona en definitiva, se santifica mi vida. Entonces, como digo, no es que Dios sea egoísta, egocéntrico y quiera que todos lo glorifiquemos, es de forma interna. Dios nos crea con amor, Dios nos crea en libertad, Dios nos crea en circunstancias para que le respetemos, le reconozcamos y glorifiquemos. Amén. Entonces, seguimos la Santa Misa, ¿no? Seguimos la Santa Misa. Bueno, pues, si os parece bien, yo os deseo una feliz Navidad, deseo que la paséis muy bien todos, que disfrutéis muy bien santamente esta Navidad como cristianos, que de verdad compartáis esta alegría eterna que tenemos en nuestra vida de forma externa a través de abrazos, besos, cariños, alegrías, en medio de tantas dificultades. Cuidaos mucho. Si podéis, os recomiendo que hagáis cenas pequeñas para que tengáis menos contacto posible. Yo no soy nada neuras con el tema pero es verdad que hay que tener cuidado nada más y prudencia. Así que terminamos con una oración y feliz Navidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Navidad! Gracias.